La enorme cámara del Consejo Galáctico se extendía ante John Baker como un vasto anfiteatro. 12 especies alienígenas se sentaban en sus secciones designadas, cada una más diferente de los humanos que la anterior. Algunas tenían escamas, otras múltiples extremidades y algunas flotaban en tanques especiales llenos de gases de colores. John permanecía solo en la plataforma central. Su uniforme diplomático azul oscuro de la Tierra se recortaba contra las luces que se arremolinaban en la cámara. El alto consejero Feknul levantó su mano de 3 dedos para pedir silencio. Su piel gris parecía brillar bajo las luces artificiales. El embajador Baker de la Tierra. Su voz se transmitió a través de los dispositivos de traducción. El Consejo Galáctico ha tomado una decisión. John enderezó los hombros. Había esperado este momento durante semanas. La tensión entre la Tierra y el Consejo había ido en aumento y hoy se decidiría todo tras una cuidadosa reflexión. Texnal continuó: hemos determinado que la rápida expansión de la humanidad representa una amenaza para la estabilidad galáctica. Su especie se ha extendido a 17 sistemas estelares en solo 50 años. Esto no puede continuar sin control. Murmullos de aprobación resonaron entre los delegados alienígenas. John notó que los representantes creyanos agitaban sus tentáculos con lo que él sabía era satisfacción. Los creyanos siempre habían resentido el rápido ascenso de la humanidad en la galaxia. Por lo tanto, Efesnol anunció: el Consejo impone las siguientes restricciones a la Tierra y sus colonias. Primero, detendrán toda expansión más allá de sus sistemas actuales. Segundo, su flota militar se reducirá en un 60%. Tercero, se desplegarán observadores del Consejo en todos los mundos humanos para garantizar su cumplimiento. John sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la calma. Había entrenado para este momento. Practicaba mantener la calma sin importar lo que le lanzaran. Además, el alto consejero añadió: la Tierra cederá el control de las rutas marítimas de Orión al Consejo. Su especie ha demostrado demasiada independencia en la gestión de estas rutas comerciales críticas. La cámara quedó en silencio. Cada ojo alienígena, ya sea compuesto o de otro tipo, se centró en John. Esperaban que argumentara, que suplicara, o incluso que amenazara. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño bloc de datos. Alto consejero, distinguidos miembros del Consejo Galáctico. John. Comenzó. Su voz firme y clara: tengo aquí la respuesta de la Tierra a su decisión. Presionó un botón en el bloc de datos. Un documento holográfico apareció en el aire, lo suficientemente grande como para que todos lo vieran. La Tierra se retira formalmente de la Federación Galáctica con efecto inmediato. El silencio se rompió. Los delegados saltaron de sus asientos. Las voces se elevaban en docenas de idiomas. Los sistemas de traducción luchaban por seguir el ritmo. Con el caos, Besnol golpeó su bastón ceremonial contra el suelo. Esto es absurdo. No pueden simplemente abandonar la Federación. John mantuvo la calma. Según el artículo 15 de la Carta de la Federación, cualquier especie miembro puede retirarse con el debido aviso. Este documento sirve como aviso, pero nos necesitan. Balbuceó el consejero Cistar del Imperio Velerario. Su comercio depende de los permisos de envío del Consejo. Sus colonias dependen de nuestra protección. Acuerdos. Es un suicidio para su especie. Nosotros nos encargaremos. John respondió simplemente. Los delegados de Acuario, furiosos, se pusieron a reflexionar. Ustedes, los humanos, están fanfarroneando. Esta es una táctica de negociación. Volverán en unos días. Cuando su economía colapse, John negó con la cabeza. Esto no es una negociación. La Tierra ha tomado su decisión. No seremos tratados como ciudadanos de segunda clase en una federación que afirma valorar la igualdad. Tienen 30 días estándar para reconsiderar la nulidad. Advirtieron que después de eso, todas las protecciones y acuerdos comerciales del Consejo quedarán sin efecto. Sus naves serán expulsadas de nuestras estaciones espaciales. Sus ciudadanos perderán sus visas en los mundos del Consejo. Entendemos. John dijo que nuestros planes de evacuación ya están en marcha. Todo el personal humano será retirado del espacio del Consejo dentro de la fecha límite. Se giró para irse y luego hizo una pausa. Una cosa más, nos llevaremos nuestra tecnología con nosotros. Las implicaciones de esas palabras no llegarían al Consejo hasta mucho después. Por ahora, observaban en silencio atónito cómo el embajador John Baker salía de la cámara. Sus pasos resonaban en el vasto espacio exterior. John activó su comunicador.
Capitán Morgan. Este es Baker. Iniciar protocolo, Éxodo, es hora de ir a casa. Entendido. Llegó el embajador. La respuesta, la Aurora está lista. Mostrémosles lo que pasa cuando subestiman a la humanidad. John se dirigió a su lanzadera. Se permitió una pequeña sonrisa. El consejo pensó que estaban castigando a la Tierra. Pronto lo sabrían. Cuán equivocados estaban. La capitana Lisa Morgan estaba de pie en el puente de la Aurora observando cómo se desplegaba el caos organizado en sus pantallas. Docenas de naves humanas se movían por el espacio como una danza bien ensayada. Buques de carga, transatlánticos y transbordadores diplomáticos, todos con destino al mismo destino, casa. Informe de estado. Ella gritó a su tripulación. Todo el personal de la embajada de Nexus Prime está a bordo. El teniente Hake Harris informó, el puesto comercial en la estación Gamma. Informes, evacuación completa. El puesto de avanzada VGA terminó de cargar su equipo hace 20 minutos. Lisa asintió. La evacuación marchaba como un reloj. Los humanos siempre habían sido buenos en logística, algo que el Consejo parecía no notar. En la pantalla principal, observó cómo las tiendas humanas en la estación espacial cerraban sus puertas. Los comerciantes empacaban sus productos en cajas. Los dueños de restaurantes cerraron sus cocinas. Incluso la popular clínica médica humana estaba empacando su equipo avanzado. El capitán Hake dijo, recibimos mensajes de los extraterrestres. Muchos de ellos los enviaron. Lisa ordenó que el sistema de comunicación se iluminara con voces confusas de varias especies. Un comerciante creyano fue el primero en hablar. ¿Por qué cierran? Necesito suministros para mi tienda. Lo siento, respondió el guardián humano. La Tierra se retira del espacio del Consejo. Todos nos vamos a casa, pero ¿dónde conseguiré café humano ahora? El comerciante parecía genuinamente angustiado. Conversaciones similares se repitieron por toda la estación. Clientes alienígenas descubrieron que sus restaurantes humanos favoritos cerraban. Pacientes médicos se enteraron de que sus médicos humanos se marchaban. Incluso el equipo de mantenimiento de la estación se dio cuenta de que la mitad de sus técnicos eran humanos y se marchaban. Lisa cambió de canal. El comandante Paul Rodríguez supervisaba el cierre del centro de control de tráfico operado por humanos en Nexus Prime. Así es, Paul le explicaba a un oficial de Belmeri en pánico, todos los controladores de tráfico humano se van. Ahora tendrán que gestionar las rutas de navegación ustedes mismos. Pero nunca lo hemos hecho sin sistemas humanos, protestó el oficial. Su gente diseñó toda la red. Estoy seguro de que lo resolverán, respondió Paul cortésmente. Dejaremos atrás el manual básico. Lisa sonrió. El Consejo no tenía ni idea de cuánto dependían de la eficiencia humana. Estaban a punto de enterarse. Su oficial táctica, Emma Thompson, intervino. El capitán, la nave de guerra creyana Blade of Victory se acerca. Exigen que detengamos la evacuación. Lisa ordenó en pantalla. El rostro feroz del comandante Griggs apareció. Capitán Morgan. Esta evacuación es prematura. El Consejo no ha terminado de deliberar. Debe detenerse inmediatamente. El comandante Griggs, respondió Lisa con calma. El embajador Baker comunicó la decisión de la Tierra. Tenemos 30 días para irnos y pretendemos irnos mucho antes de esa fecha límite. Esto es una tontería. Griggs gruñó. Su especie colapsará. Sin acceso a las rutas comerciales del Consejo, apreciamos su preocupación. Dijo Lisa, pero la humanidad ha tomado su decisión. Cortó la transmisión antes de que Griggs pudiera responder. A su alrededor, la tripulación del puente continuó su trabajo con silenciosa eficiencia. Señora, Hake informó, el último transporte civil acaba de partir de la estación Andrómeda. Todos los negocios humanos en el Consejo Espacial informan de una evacuación exitosa. Excelente, Lisa se volvió hacia su oficial de navegación. Planifique un rumbo para la recogida final en Deep Space 9. Después, nos dirigiremos a casa. Mientras la Aurora se movía por el espacio, Lisa notó algo interesante en sus pantallas. El tráfico, normalmente fluido, alrededor de Nexus Prime ya se estaba volviendo caótico sin controladores humanos. Las naves se apiñaban en los puntos de salto. Las naves de carga se acercaban peligrosamente. Miren ese desastre, comentó Emma. Ni siquiera pueden gestionar el tráfico básico sin nosotros. Lisa asintió, pero no dijo nada.
Esto era solo el principio. El Consejo había desestimado las contribuciones de la humanidad durante años, tratándolos como recién llegados que deberían estar agradecidos por cualquier lugar en la mesa. No tenían ni idea de lo profundamente arraigada que se ha vuelto la organización y la eficiencia humanas en la sociedad galáctica. El capitán Jaque dijo: «Recibo las transmisiones del Consejo. Lo llaman un gesto político temporal y aseguran a todos que los humanos regresarán pronto». «Que lo piensen», respondió Lisa. «Pronto comprenderán la realidad». La Aurora aceleró hacia su próximo destino. Tras ellos, las luces de Nexus Prime se hicieron más pequeñas. La gran retirada había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En las profundidades del espacio, cientos de naves humanas formaron un convoy que se dirigía a la Tierra. No solo transportaban personas, sino el fin de una era. El Consejo quería que la humanidad se retirara. Ahora aprenderían qué sucedía cuando la humanidad se retiraba por completo. Habían pasado 3 meses desde la retirada de la humanidad del Consejo Espacial. El alto consejero Feknul estaba sentado en su oficina, mirando informes sin sentido. La economía galáctica se estaba desmoronando. Y nadie podía explicar por qué, señor. Su ayudante Belmar entró en la habitación. Sus escamas azules, opacas por el estrés. El gremio de comerciantes está aquí. Dicen que es urgente. Envíenlos. En el lado de los Nol, 5 representantes de diferentes especies comerciales se agolparon. En la oficina, el representante de Dinari habló primero. Su voz tembló. El alto consejero. Nuestras computadoras de navegación han dejado de funcionar. Todas las naves de nuestra flota están en tierra. ¿Qué quiere decir con que dejaron de funcionar?, preguntó Feknul. El software de navegación acaba de fallar. Dice que nuestras licencias expiraron. No podemos. Trama. Los cursos no pueden calcular las coordenadas de salto, nada. El mercader creyano dio un paso adelante. Es peor. Que todo nuestro sistema de gestión de la cadena de suministro colapsó. Ayer no podemos rastrear envíos, no podemos procesar pedidos. 3.000 millones de créditos de bienes están en almacenes sin forma de moverlos. Sintió una sensación de frío extendiéndose por su cuerpo. Los humanos susurraron: «¿Qué pasa con ellos?». Belmar preguntó al software de navegación. Los sistemas de la cadena de suministro fueron diseñados por humanos. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban en el acuario. El tanque de representantes burbujeaba con ansiedad, pero seguramente podemos crear nuestros propios sistemas. Con lo que el Dinari preguntó con amargura, ninguno de nosotros mantuvo programadores en el personal. Los humanos manejaron todo eso. Solo pagamos las tarifas de licencia como si fuera QTEX. El sistema de comunicación de NAL sonó. La embajadora Elena Rodríguez apareció en pantalla. El último representante humano que aún se encuentra en el espacio del Consejo. «Hola, consejero». Ella dijo: «Formalmente, llamo para completar la obligación final de la Tierra según la ley galáctica. Les informo que toda la tecnología con licencia humana dejará de funcionar en el espacio del Consejo a partir de hoy». El embajador Rodríguez. Tesnul se levantó rápidamente. «Esto es económico». Tú. No puedes simplemente apagar sistemas. Toda la galaxia depende de ellos. La expresión de Elena permaneció neutral. «No vamos a apagar nada. Alto consejero». Los acuerdos de licencia estaban vinculados a la membresía de la Tierra en el Consejo cuando retiramos esos acuerdos. Terminaron. Tenías 3 meses para la transición a tus propios sistemas, pero no tenemos nuestros propios sistemas. Estalló Velar. Eso es desafortunado. Elena respondió: «Quizás deberías haberlo pensado antes de decidir que los humanos eran demasiado agresivos en su expansión antes de concluir que necesitábamos ser controlados». Los comerciantes en la sala comenzaron a discutir entre ellos. El representante de Velar se giró hacia la pantalla. «¿Qué pasa con los suministros médicos? Nuestros hospitales usan protocolos de tratamiento humano. Esas licencias también han expirado». Alina. Confirmado. Aunque debo mencionar que las empresas terrestres están dispuestas a negociar nuevos acuerdos como contratistas independientes. Por supuesto, a precios de mercado. El comerciante Dinari parecía enfermo. ¿Tienes alguna idea de cuánto costaría eso? Unas 5 veces más de lo que pagabas antes. Alina. Dijo simplemente oferta y demanda. ¿Entiendes? Teol se desplomó en su silla. Esto es extorsión.
No alto. Consejero, esto es un negocio. El consejo quería que nos fuéramos. Ahora nos hemos ido. Estás lidiando con las consecuencias. La comunicación terminó, dejando caos a su paso. Los informes inundaron el espacio del consejo. Los envíos de comida se echaron a perder porque los sistemas de refrigeración fallaron. Las plantas de fabricación cerraron cuando el software de control de calidad se desactivó. Incluso la red de comunicación cuántica comenzó a mostrar errores. Sir Belmar dijo, leyendo en voz baja desde su blog de datos, el consejero Zixtar está solicitando una sesión de emergencia. Dice que el Imperio Beln perdió el 40% de su capacidad comercial durante la noche. Teol observó la creciente pila de informes de crisis. ¿Cómo no vimos esto venir? El comerciante creyano rió amargamente. Vimos a los humanos como sirvientes, trabajadores, nunca nos dimos cuenta. Se habían convertido en la base sobre la que se construyó todo lo demás fuera de las ventanas de la oficina. El tráfico espacial, normalmente ordenado, de Nexus Prime se había convertido en un desastre peligroso. Las naves iban a la deriva sin la guía adecuada. Los contenedores de carga flotaban sueltos de sus amarres en la distancia. 2 cargueros habían chocado. Sus tripulaciones llamaban frenéticamente a los servicios de emergencia que apenas podían responder sin coordinación humana. El Gran Consejo Galáctico, maestros de 1000 mundos, estaban aprendiendo una dolorosa lección. Habían alejado a las especies que silenciosamente mantenían todo funcionando a la perfección. Ahora, con el fallo de los sistemas y el desmoronamiento de las economías, finalmente comprendieron el verdadero significado de la retirada de la Tierra. Los humanos no se habían ido sin más, se habían llevado consigo el marco invisible de la civilización galáctica. El almirante Kevin Wright se encontraba en la plataforma de observación de la Estación de Defensa Terrestre Alpha, observando cómo la última nave de paz humana cruzaba al espacio terrestre. La retirada de las fuerzas militares se había completado. Lo que sucedió después en el territorio del Consejo ya no era asunto de la humanidad. Todas las unidades estaban contabilizadas. El almirante informó a la comandante Sarah Kim. La séptima flota acaba de pasar por el puesto de control fronterizo. Kevin asintió. Envíen la orden de retirada a todas las naves de exploración restantes. Quiero que todos los activos militares humanos regresen a nuestro espacio para mañana. En cuestión de horas, los efectos se hicieron visibles en toda la galaxia. Las regiones fronterizas que habían sido pacíficas durante décadas estallaron en caos. Los piratas emergieron de bases ocultas, sin temer ya la rápida respuesta de las naves de patrulla humanas en el planeta Toraxis 4. El gobernador Krell observó con impotencia cómo las naves de asalto aparecían en órbita. ¿Dónde están los Rangers humanos? Exigió a su jefe de seguridad que se fuera. Señor, fue la sombría respuesta. Se fueron con el resto de sus fuerzas, pero ellos siempre se encargan de la seguridad fronteriza. Nuestras propias naves no están equipadas para una respuesta rápida. Escenas similares se desarrollaron en docenas de sistemas. Los merodeadores de Baxor, un grupo pirata que había estado inactivo durante años, atacaron 3 convoys mercantes en un solo día. La flota del Consejo, lenta y burocrática, no pudo responder. Tiempo en el Nexus. Los comandantes militares del Consejo del Centro de Seguridad Principal celebraron una reunión de emergencia. El general Trax del Imperio Creyano dio un puñetazo en la mesa. 17 incursiones. En 5 días, nuestras fuerzas no pueden cubrir ni la mitad del territorio que patrullaban los humanos. Peor aún, añadió el almirante Cea de la flota de Acuario, nuestras naves no tienen la velocidad para las operaciones de persecución. Los humanos nunca compartieron su tecnología de impulso de motores. ¿Por qué lo harían?, murmuró el comandante Borex. Les dijimos que su presencia militar era demasiado agresiva. Recuerden que la pantalla holográfica mostraba alertas rojas que se extendían por el mapa estelar como una enfermedad. Ataques piratas, escaramuzas fronterizas e interrupciones en las rutas comerciales se multiplican por hora. Miren el sector 7. El general Frax señaló que los Tari y los Vex están luchando por derechos mineros de nuevo. Los humanos solían mediar en estas disputas. Hicieron más que mediar. El almirante Cea corrigió, simplemente los impidieron. Tener un crucero humano cerca mantuvo a todos honestos en la estación de defensa de la Tierra Alfa. Kevin recibió actualizaciones de antiguos colegas del Consejo Espacial. Sir Sarah informó. El comandante Griggs solicita ayuda. La Espada de la Victoria está siendo superada en número por piratas cerca del pasaje de Orion. Envíenle nuestras condolencias,
respondió Kevin, pero recuérdele que la Tierra ya no es responsable de la seguridad del Consejo. Ofrece el triple de nuestra antigua tarifa de pago. Kevin sonrió levemente y le dijo que presentara una solicitud formal de contrato. La consideraríamos después de revisar su calificación crediticia. La situación se deterioraba a diario. Viejas disputas territoriales resurgieron entre los miembros del Consejo. Los Belnar y los Creyanos casi entraron en guerra por un sistema que los humanos habían administrado como territorio neutral. Solo las negociaciones de último minuto evitaron un derramamiento de sangre. Señor, un joven oficial se acercó a Kevin. Estamos interceptando las comunicaciones del Consejo. Están intentando establecer sus propios equipos de respuesta rápida. ¿Cómo va eso?, preguntó Kevin, aunque ya conocía mal la respuesta. Señor, cada especie quiere comandar las fuerzas conjuntas. Han pasado 3 días discutiendo sobre los colores de los uniformes mientras los piratas asaltaban 2 colonias más. Kevin se giró hacia Sarah. ¿Recuerda cómo se quejaron de la coordinación militar humana? Dijo que estábamos demasiado centralizados. Demasiado rápidos para actuar sin consultar a todos. Recuerdo que Sarah asintió. Preferían los comités y el consenso. Bueno, los piratas no esperan las decisiones de los comités. El punto de inflexión llegó cuando la red de defensa de Nexus Prime, mantenida por humanos durante 50 años, no logró detener un gran asalto pirata. Los escudos de la estación apenas resistieron, pero el mensaje era claro. Sin la experiencia militar humana, incluso la capital del Consejo era vulnerable. En las cámaras del Consejo, el pánico reemplazó al orgullo. El consejero Texnal se enfrentó a delegados furiosos que exigían acción. Los humanos deben regresar, gritó el representante Dinari. Nuestras rutas comerciales están en ruinas. Se perdieron 30 naves este mes. Añadió el consejero. Nuestras compañías de seguros se niegan a cubrir las naves. Sin escolta humana, Besnol no tenía respuestas. El poderoso Consejo Galáctico, que había descartado la presencia militar humana como innecesaria y amenazante, ahora se enfrentaba a la realidad de gobernar. Sin ella, sus propias fuerzas, divididas por lealtades de especie y ralentizadas por la burocracia, no podían igualar la eficiencia de las fuerzas de paz humanas. Mientras Kevin Wright observaba el caos desde lejos, no sintió satisfacción, solo la confirmación de lo que la Tierra siempre había sabido. A veces los mejores guardianes son aquellos que no notas hasta que se van. La doctora Amy Chen se paró ante el Consejo de Ciencias de la Tierra, con su presentación lista. La sala, llena de científicos humanos, oficiales militares y líderes gubernamentales, esperaba su informe sobre la dependencia tecnológica del Consejo Galáctico. Damas y caballeros. Caballeros, Amy comenzó, lo que voy a mostrarles confirma lo que hemos sospechado durante años. El Consejo Galáctico no tiene ni idea de cuán avanzada es la tecnología humana. Activó la pantalla holográfica. Gráficos y diagramas llenaron el aire durante nuestra membresía en el Consejo. Limitamos deliberadamente nuestras demostraciones tecnológicas. Compartimos solo versiones básicas de nuestras innovaciones, reservando los sistemas avanzados para nosotros. En general. Marcus Stone se inclinó hacia adelante. ¿Podría darnos ejemplos específicos? Dr. Chen. Ciertamente. Amy cambió a una nueva pantalla. Tome nuestras computadoras cuánticas. El Consejo cree que nuestros mejores sistemas operan a 100 codos de nuestra capacidad real. Hizo una pausa. Más de 10,000 codos. Hemos estado operando los sistemas financieros galácticos al 1% de nuestra capacidad real. Murmullos resonaron en la sala. Amy continuó, nuestros nanobots médicos. El Consejo sabe sobre la versión 3.0. De hecho, estamos usando Virgin 12.7. Los tratamientos contra el cáncer que les administramos funcionan con un 30% de efectividad en comparación con lo que usamos en la Tierra. La presidenta Laura Bennett intervino. ¿Por qué nos reprimimos tanto? Annie, simple preservación. Respondió cada vez que los humanos mostraban un avance rápido. El Consejo se puso nervioso porque impondrían nuevas restricciones. Afirmó que estábamos desestabilizando el equilibrio galáctico, así que aprendimos a ocultar nuestras verdaderas capacidades. Ella mencionó imágenes del Consejo. Las fallas en la infraestructura espacial se estaban extendiendo a las redes eléctricas. Parpadeó. Las redes de transporte colapsaron. El equipo médico falló. Los sistemas que les dimos están fallando porque los construimos para requerir mantenimiento humano. Amy explicó que no fue por malicia,
sino porque nunca automatizamos completamente las funciones avanzadas. Seguimos siendo esenciales para su director de operaciones, James Park. Inteligencia se mantuvo firme. ¿Qué hay de sus intentos de aplicar ingeniería inversa a nuestra tecnología? Amy sonrió. Están intentando. Los creyanos desmantelaron una de nuestras computadoras de navegación la semana pasada. Encontraron hardware que no pueden replicar y código que no pueden entender. Nuestro cifrado cuántico está unos 200 años por delante de su mejor criptografía. Mostró imágenes de vigilancia de científicos alienígenas luchando con maquinaria humana. Están empezando a darse cuenta de algo importante. La brecha tecnológica no se trata solo de tiempo o recursos, se trata de un enfoque fundamental. Los humanos piensan de manera diferente sobre la resolución de problemas. Diferente a como alguien preguntó. Integramos sistemas. Amy explicó. El consejo. Las especies desarrollan tecnología de forma aislada. Un motor de nave vulnerable es solo un motor. Un motor humano es parte de una red integrada que incluye navegación, soporte vital y sistemas defensivos. No pueden copiar nuestra tecnología porque no. Entendiendo nuestra filosofía de diseño holístico, la sala quedó en silencio a medida que las implicaciones se asimilaban. Amy mostró su gráfico final basado en nuestro monitoreo. La infraestructura tecnológica del Consejo se degradará en un 60% en un año sin apoyo humano. Sus instalaciones médicas ya reportan una reducción del 40% en las tasas de éxito de los tratamientos. El presidente Bennett se puso de pie. ¿Estás diciendo que literalmente no pueden funcionar a su nivel actual sin nosotros? Eso es exactamente lo que digo, Amy. Confirmamos que no solo proporcionamos tecnología, sino todo el marco para usarla eficazmente. Están descubriendo que el apoyo humano no era solo conveniencia, sino necesidad. Los informes llegaban a diario. El sistema de control climático del mundo natal de Acuario se apagó durante una ola de calor. Las plantas procesadoras de alimentos denarios no podían mantener los estándares de seguridad sin software de control de calidad humano. Ni siquiera el software básico de control de calidad. Las redes de comunicación mostraron errores crecientes. Están enviando equipos científicos a la frontera. El general Stone informó haber solicitado intercambios técnicos, ofreciendo enormes pagos por contratos de mantenimiento. Que esperen. El presidente Bennett decidió. Necesitan entender que la humanidad no volverá a ser dada por sentada. La presentación de Amy terminó con una simple verdad. El Consejo Galáctico temía la expansión humana y el crecimiento militar. Les preocupaba que la humanidad se volviera demasiado poderosa en su ceguera. Se perdieron la verdadera revolución. Los humanos no solo se habían unido a la civilización galáctica, sino que silenciosamente se habían convertido en su fundamento. Ahora, el fundamento había desaparecido y toda la estructura comenzaba a resquebrajarse. El mayor temor del Consejo nunca fueron las armas ni el territorio humanos, debería haber sido la ausencia humana en el espacio del Consejo. Las civilizaciones alienígenas luchaban con sistemas que no entendían del todo. Finalmente, comprendieron la profundidad de su dependencia de la especie que habían intentado restringir. El consejero Belcres del colectivo nunca se había sentido tan pequeño. Su nave se acercó al sistema solar de la Tierra. Era parte de una delegación enviada para rogar por el regreso de la humanidad. Lo que vio le entristeció. Las antiguas estrellas le susurraron a su ayuda: «Nerra, mira esas defensas». El sistema exterior estaba erizado de plataformas de armas. Enormes fortalezas orbitales rodeaban cada planeta. Naves más grandes que cualquier otra en el espacio del Consejo patrullaban entre estaciones. Los patios de construcción se extendían por miles de kilómetros. Construían más naves cada hora. Su flota es 3 veces mayor que cuando partieron, dijo Belcris en voz baja. ¿Cómo es posible en tan solo un año? El capitán de la nave de escolta humana, Alex Turner, respondió por el comunicador: «Simple consejero, dejamos de fingir ser más débiles de lo que somos». Su nave pasó por operaciones mineras en el cinturón de asteroides. Los sistemas automatizados extraían recursos a un ritmo que el Consejo consideraba imposible. Los conjuntos de recolección de energía alrededor del Sol reunían más energía que la que consumían los mundos del Consejo. Solicitaban permiso para acercarse a la Tierra. Belcris transmitió: «Concedido». Llegó la respuesta: «El general Paul Martínez, nos reuniremos con usted en la estación orbital 1». Mientras descendían a través de la red de defensa de la Tierra, Belcris contó 17 capas de escudos, cada una más avanzada que cualquier otra que protegiera los mundos del Consejo.
El planeta de abajo mostraba signos de increíble prosperidad. Nuevas ciudades brillaban en cada continente. Ascensores espaciales conectados de la superficie a la órbita A. En docenas de lugares, el general Martínez se reunió con ellos en una sala de conferencias con vistas a la Tierra. El humano parecía relajado y confiado, nada que ver con los cautelosos diplomáticos que alguna vez asistieron a las reuniones del Consejo. El consejero Belcris Martins lo saludó. ¿Qué trae al poderoso Consejo Galáctico a nuestro humilde sistema? Belcris luchó por mantener la compostura. El general del Consejo reconoce que puede haber juzgado mal la importancia de la humanidad para la estabilidad galáctica. Martins levantó una ceja. Belcris corrigió rápidamente nuestras economías. Están fallando. Incursión pirata. Veo que las especies miembros de nuestros territorios hablan de abandonar el Consejo por completo. Martínez asintió. ¿Y qué propone el Consejo? Belcris sacó un bloc de datos. Ofrecemos la restauración completa de la membresía, sin restricciones, sin supervisión, igualdad de estatus con las especies fundadoras. Martínez sonrió. Eso es lo que pedimos originalmente. Sí, bueno. Belcris se movió incómodo. Las circunstancias han cambiado. Martins señaló hacia la ventana. Una flota de naves de guerra humanas pasó, cada una empequeñeciendo al acorazado más grande del Consejo. Los hemos cambiado. Nerra. Habló. Seguramente la humanidad no quiere permanecer aislada para siempre. Martínez rió. No estamos aislados, somos independientes. Hay una diferencia. Activó una pantalla holográfica. Hemos establecido acuerdos comerciales con 17 razas de especies no pertenecientes al Consejo. Las descartaste por ser demasiado primitivas o demasiado diferentes. Están bastante contentos con la tecnología humana y el trato justo. Belcris vio la verdad. La humanidad no se había retirado. Construyeron algo nuevo. Estás creando una alianza rival, no rival. Martínez. Corrección, especies alternativas. Vengan a nosotros por elección, no por tradición ni por miedo. El Consejo no aceptará esto. Belcris advirtió que el Consejo no tiene otra opción. Martínez respondió con calma. Su ejército no puede igualar al nuestro. Su economía depende de los sistemas que controlamos. 3 de sus especies miembro ya han enviado delegaciones. Belcris sintió que la desesperación se apoderaba de ellos. ¿Cuáles son sus condiciones para regresar?, preguntó Martínez simplemente. Pero ofreceremos acuerdos comerciales limitados, licencias tecnológicas a precios justos de mercado. Contratos de seguridad para sectores específicos, todos negociados individualmente. Pero el Consejo necesita una coordinación humana central. Entonces, el Consejo debería haberla valorado cuando la tuvo. Martínez se puso de pie. Les enviaremos nuestro paquete comercial estándar, revíselo, decidan qué servicios pueden permitirse mientras la delegación se preparaba para partir. Pasaron por el cuartel diplomático. Naves de docenas de especies llenaban las bahías de atraque. Ninguna era de los mundos del Consejo. Mírenlos, susurró Nero, corriendo para unirse a los humanos. Belcris observó un carguero zurichino descargar mercancías. Los Cereki eran considerados demasiado primitivos para ser miembros del Consejo hace solo 2 años. Ahora comercian directamente con la humanidad. Sus naves. Mejorado con tecnología humana. General. Belcris hizo un último intento. El Consejo admite su error. Necesitamos que la humanidad regrese. Martínez los escoltó hasta su nave. Consejero. Tienes la gallina de los huevos de oro. Intentaste encadenarla. Controlarla. Disminuirla ahora ha volado a su propio estanque. Quizás la próxima vez reconozcas el valor de lo que tienes antes de perderlo. La delegación partió de la Tierra. El espacio trajo consigo los términos. El Consejo. No pudo negarse y no pudo permitirse el lujo de que el poderoso Consejo Galáctico sobreviviera. Pero como cliente de la civilización que una vez intentaron contener, había pasado un año desde la retirada de la humanidad. El alto consejero Feknul se sentó en una cámara vacía leyendo los últimos informes. El Gran Consejo Galáctico estaba muriendo. 3 especies miembros ya se habían marchado. Los tearianos partieron la semana pasada, eligiendo unirse a la nueva comunidad de sistemas libres de la humanidad. El Delta los siguió ayer. Incluso los antiguos prelianos estaban empacando sus embajadas. El alto consejero Belmar entró con más malas noticias. El Imperio Creyano acaba de anunciar que suspenderá los pagos del Consejo.
Dicen que necesitan los fondos para contratar fuerzas de seguridad humanas. ¿Podemos culparlos? Sus colonias exteriores fueron casi destruidas por los asaltantes el mes pasado, afuera de Nexus Prime, y no se parecía en nada a su antigua gloria. La mitad de las secciones de la estación estaban racionadas con energía oscura solo para áreas esenciales. El gran mercado estaba vacío. La mayoría de las tiendas habían cerrado cuando los sistemas de pago humanos se desconectaron, señor Belmar. Continuó, la embajadora Michelle Torres de la Tierra está aquí. Dice que la humanidad tiene una oferta. Háganla pasar. Michelle Torres entró con la confianza de alguien. Representando el verdadero poder, colocó un bloc de datos en el escritorio de Fesnol. Alto consejero. La Tierra propone nuevos términos para un compromiso limitado con los miembros restantes del Consejo. Fesnol leyó el documento. Estos precios son 10 veces superiores a los que pagábamos antes de la oferta y la demanda. Michelle dijo simplemente que los servicios humanos tienen una alta demanda. Créditos del Consejo. Desafortunadamente, no lo son. Esto es explotación. Esto es negocio. Miche. Corrigió el mismo modelo de negocio que el Consejo usó con las especies en desarrollo durante milenios. Es interesante cómo se siente desde el otro lado. No es así. Texel sabía que tenía razón. El Consejo tenía. Siempre. Dictaba condiciones a las civilizaciones más débiles. Ahora eran ellos los débiles. Bueno. Paguen, dijo en voz baja. No tenemos elección. Siempre hay una opción. Michelle respondió. Podrían desarrollar sus propias tecnologías, entrenar a sus propios especialistas, construir sus propios sistemas. Solo les tomaría unos 200 años ponerse al día. No se burlaba de ellos, solo afirmaba hechos. El Consejo se había vuelto complaciente, dejando que los humanos se encargaran del trabajo complejo mientras disfrutaban de los beneficios. Buenas noticias, añadió Michelle. La Tierra extenderá la ayuda médica a los mundos del Consejo que enfrentan una crisis sanitaria a costa de... Claro que no somos monstruos, solo negociadores astutos, murmuró Tesnol. Aprendimos. De la mejor Michelle sonrió. El Consejo nos enseñó que el poder lo determina todo en la política galáctica. Éramos estudiantes excelentes. Después de que ella se fuera, Besnul convocó una sesión de emergencia. Solo 7 especies respondieron. Las demás estaban demasiado ocupadas negociando acuerdos separados con la Tierra o ya se habían ido. Compañeros consejeros, se dirigió a la escasa reunión. Debemos aceptar la realidad. El Consejo Galáctico tal como lo conocíamos está terminado. Podemos aceptar los términos de la Tierra o ver cómo se van nuestros miembros restantes. El consejero Star habló con amargura. ¿Cómo no vimos venir esto? ¿Cómo nos volvimos tan dependientes? Vimos a los humanos como sirvientes, respondió el anciano delegado de Acuario. Nunca imaginamos que los sirvientes pudieran convertirse en amos. La votación fue unánime. El Consejo aceptaría los términos de la Tierra. Los convoys comerciales humanos regresaron al espacio del Consejo, pero todo era diferente. Vinieron como contratistas independientes, no como miembros subordinados. Las fuerzas de seguridad del Consejo ahora respondían a comandantes humanos. Se requerían licencias tecnológicas con renovación anual a precios crecientes en el centro de comando orbital de la Tierra. El presidente Daniel Foster revisó el nuevo mapa galáctico. La influencia humana se había extendido. Mucho más allá de el territorio original de la Mancomunidad de Sistemas Libres incluía 40 especies. Ahora todas tratadas como iguales, todas aportando sus fortalezas únicas. El Consejo solicita otro préstamo, informó su asesor económico. No pueden pagar las cuotas tecnológicas de este mes. Foster decidió extender su crédito, pero exige derechos mineros en el borde exterior. Como garantía, el asesor asintió. El embajador de Belnari también está aquí. Quieren discutir la membresía de la mancomunidad. Programen una cita para mañana. Si Belnari se va, el Consejo pierde su último gran poder militar. Foster miró las estrellas a través de su ventana. La galaxia se estaba reorganizando en torno al liderazgo humano, no mediante la conquista o la intimidación, sino mediante la competencia y la fiabilidad. El Consejo Galáctico aún existía nominalmente, pero como una organización cliente que dependía de la buena voluntad humana. La transformación se completó.
Las especies que intentaron disminuir se habían convertido en la base de un nuevo orden galáctico. La humanidad no había destruido el Consejo, simplemente se habían hecho a un lado y habían dejado que el Consejo descubriera sus propias debilidades. A veces, el mayor poder no reside en lo que haces, sino en lo que otros no pueden hacer sin ti. 5 años después, el gran salón de la Nueva Galáctica. La asamblea bullía de actividad. Representantes de más de 60 especies llenaban la cámara, muy diferente a los 12 del antiguo Consejo. Los miembros fundadores, en el podio central, se encontraban el presidente Daniel Foster de la Tierra Unida. Distinguidos colegas, Foster comenzó a transmitir su voz a través del vasto espacio. Hoy se marca un nuevo capítulo en la cooperación galáctica. La Mancomunidad de Sistemas Libres ha votado para establecer relaciones formales con la Asamblea Galáctica Reformada. En la galería superior, la historiadora María Sánchez registró cada momento. Su próximo libro, La Gran Humildad, documentaría cómo la galaxia aprendió el verdadero valor de la humanidad. Observó cómo los delegados extraterrestres se acercaban a Foster con genuino respeto. No más condescendencia. No más intentos de limitar la influencia humana. La lección se había aprendido dolorosa y completamente. Señor presidente, el embajador Belnari dio un paso al frente en nombre de la Asamblea. Agradecemos a la Tierra por aceptar estas nuevas alianzas. Su guía ha sido invaluable para reestructurar nuestros sistemas. Foster sonrió cálidamente. Embajador Creel. El mérito es de todas las especies que eligieron la cooperación sobre el control. Hemos aprendido que la diversidad de pensamiento y el respeto mutuo crean alianzas más fuertes que las jerarquías forzadas. En sus notas, María escribió, el antiguo Consejo cayó porque confundió la gestión con el liderazgo, el control con la cooperación. Veían a los humanos como herramientas útiles en lugar de socios iguales. Esa ceguera les costó todo. Después de la ceremonia, Foster se reunió con sus asesores en una cámara privada. La general Lisa Morgan, ahora ministra de Defensa, le informó sobre asuntos de seguridad. Las últimas fortalezas piratas se rindieron esta mañana. Informó, las rutas comerciales son seguras en todos los sectores. Nuestras patrullas conjuntas con las fuerzas de la Asamblea funcionan a la perfección. Y el antiguo Consejo Mundial preguntó a Foster, recuperándose bien, respondió la doctora Amy Chen, directora científica. Su infraestructura está al 80% de su capacidad. Incluso están empezando a desarrollar sus propias innovaciones en lugar de simplemente copiar las nuestras. El asesor económico Jaque Rodríguez añadió, el volumen comercial se ha triplicado desde que estandarizamos el nuevo sistema de crédito. Todos se benefician de tipos de cambio justos y mercados abiertos. Foster asintió satisfecho. ¿Qué hay del antiguo liderazgo del Consejo? La mayoría se ha retirado. Lisa respondió, Snull enseña en la Academia Diplomática. Ahora se ha convertido en uno de nuestros defensores más firmes. Dice que su mayor arrepentimiento fue no haber reconocido antes el potencial de la humanidad. María entrevistó a Fesnul al día siguiente. Para su libro, el exalto consejero parecía mayor, pero más sabio. Éramos tontos. Él le dijo simplemente que veíamos la ambición humana como una amenaza en lugar de un activo. Intentamos enjaular a la misma especie que podría habernos elevado. Cuando se fueron, finalmente comprendimos que su presencia había sido un regalo, no una carga. ¿Qué cambió tu perspectiva?, preguntó María. Desesperación. El nulo admitió que cuando tu civilización se derrumba, el orgullo se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Aprendimos humildad por necesidad. La transformación era visible en todas partes. Las nuevas cámaras de asamblea presentaban rondas en lugar de asientos jerárquicos. Las decisiones requerían consenso, no mandatos. El intercambio de tecnología era alentado, no restringido. En la sede de la Commonwealth en la Tierra, los alienígenas. Los niños asistían a escuelas junto con humanos. Científicos de diferentes especies colaboraban en proyectos que ampliaban los límites del conocimiento. Militares entrenaban a oficiales de especies mixtas. La ironía que Foster le dijo a María en su entrevista es que logramos mediante la retirada lo que no pudimos lograr mediante la membresía. El Consejo temía el dominio humano, así que crearon las mismas condiciones que lo llevaron. El capítulo final de María narraba la nueva edad de oro de la galaxia. El comercio floreció. Los piratas se extinguieron. Las disputas fronterizas se resolvieron mediante la mediación, no mediante la guerra. La innovación se aceleró a medida que las especies compartían conocimiento libremente.
El antiguo edificio del Consejo Galáctico en Nexus Prime se había convertido en un museo. Guías turísticos. Explicó a los visitantes cómo la poderosa alianza había caído no por guerra ni desastre, sino por el simple acto de subestimar a quienes consideraban inferiores. Sobre la entrada, una placa llevaba la lección aprendida a un precio tan alto: la fuerza de una civilización no reside en su poder de mando, sino en su sabiduría para reconocer el valor de todos sus miembros. Al cerrar su grabadora, María sonrió. La galaxia había aprendido que la mayor arma de la humanidad no era la tecnología ni el poder militar, sino la simple verdad de que a veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y a veces esa es precisamente la lección que hay que aprender.